En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Señor, por una nueva semana más de vida, Todopoderoso. Gracias, Señor, por nuestros alimentos, por la vida, por la salud, por el estudio y el trabajo. Gracias, Padre Celestial, por siempre bendecirnos a través de todas las bendiciones, los sacramentos, por la intercesión de todos los santos, por la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Señor Jesús, queremos darte gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión, y a través, Señor, de todo lo que nos das en el día a día. Queremos pedirte en esta noche que nos concedas el Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, sea Él el que nos oriente y nos bendiga. Espíritu Santo, ven en este momento a llenar nuestros corazones, nuestras mentes, y te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido en esta semana, pecados de pensamiento, de palabra, de obra, y todo lo que no hemos hecho y debíamos hacerlo. Te pedimos, Señor, que siempre guíes a la Iglesia, al Papa León, a todos los cardenales, obispos y sacerdotes del mundo, a los religiosos y a las religiosas, y también a aquellos laicos que estamos comprometidos con la causa. Te pedimos por nuestros gobernantes, por todos los del mundo, por la situación política y social del mundo. En tus manos colocamos, Señor, a Colombia. Y te pedimos que siempre guíes a nuestra nación y siempre la protejas del maligno. También queremos invitar a la Santísima Virgen María para que ella nos proteja, nos guíe e interceda por nosotros, por nuestras almas y las almas del purgatorio. Te pedimos, Madre Santa, que nos cubras en este momento con tu manto sagrado. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, como siempre, les pedimos que nos protejan y nos iluminen con su dirección espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 29 del primer libro de Samuel. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. Y cuando los jefes filisteos avanzaban por compañías y batallones, David y sus hombres marchaban con Aquís en la retaguardia. Entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquís: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió: este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante algunos años, y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron: pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces Aquís llamó a David y le dijo:
tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto. Y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme. Pero no les caes bien a los jefes filisteos. Así que regresa ahora tranquilo, para no hacer nada que les desagrade. David le contestó: ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha visto en mí su majestad en todo este tiempo que no me deja luchar contra sus enemigos? Aquís respondió: yo estoy seguro de que eres tan bueno como un ángel de Dios. Pero los filisteos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu Señor que han venido contigo se levantarán mañana en cuanto amanezca y emprenderán el regreso. Así pues, David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Palabra de Dios. El capítulo número 29 del primer libro de Samuel nos habla acerca del estado en que estaba David en medio de los filisteos. Este pueblo había decidido atacar a Israel de una manera definitiva para derrotarlo de una vez por todas. Por lo tanto, reunieron todas sus tropas, todos sus príncipes se reunieron para hacer la guerra contra Israel, contra el rey Saúl. Y acamparon en Afec. Esto es lo que llevó a que Saúl entrara en pánico, no sintiera el respaldo del Señor y buscara a la adivina de Endor, lo que vimos el capítulo anterior. Aquí vemos cómo David ha abandonado al pueblo de Dios, ha abandonado su propio pueblo, aburrido, cansado, desanimado por la constante persecución de Saúl, el rey de Israel, su propio Señor. Y ha encontrado junto a un grupo de 600 hombres y sus familias resguardo en medio del pueblo pagano de los filisteos. Ha encontrado durante 1 año y 4 meses refugio y apoyo del príncipe filisteo Aquís, que le otorgó una ciudad para que viviera él, sus hombres y sus familias. Así que en el momento en que entra en guerra el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, David tiene que enfrentar al pueblo de Israel. Está en una situación bastante alejada de Dios, tanto espiritual como físicamente. En los capítulos anteriores hemos visto cómo David no es el hombre integral que uno puede esperar de un ungido de Dios. Es un hombre que ha estado acechando las aldeas, las ciudades, que ha estado matando tanto a hombres como mujeres para que estos no vayan a quejarse a Aquís. Aquís ha sido engañado por David de manera estratégica y de pronto tenía la intención de hacer lo que los príncipes filisteos al final le terminan diciendo al propio Aquís. Vemos cómo Aquís va orgulloso con su ejército y cuenta con estos israelitas. Esto no les gusta a los filisteos
y por eso identifican en primera instancia a ese contingente de los hombres de David. Y por eso hacen esa pregunta de ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Cómo vamos a tener dentro de nuestras filas enemigos? Reconocen que David y sus hombres hacen parte del pueblo de Israel. Lo reconocen a él. Saben quién es. Saben que derrotó a su gran campeón Goliat. Saben que David, les ha asestado muchos golpes militares y que los ha derrotado en el pasado, matando muchos hombres de las líneas filisteas. Es por esto que ellos no creen en él. Pero Aquís tiene una visión y tiene una percepción de David muy buena. Cree que David es un hombre íntegro. Cree que David se ha comportado bien y que ha sido fiel a los intereses de los filisteos. Pero obviamente sabemos nosotros, por los capítulos que hemos estado estudiando, que esto no es así. Vemos entonces cómo Aquís, un hombre filisteo, un hombre pagano, confía en David. Y dice, tan cierto como él dice, desde que se pasó a mi lado hasta hoy, no he encontrado en él ninguna falta. Aquís ha estado evaluando el comportamiento de David y no ha hallado en él falta. Fíjense, eso es muy importante. Luego, cuando le toca decirle a David que no va a poder entrar en batalla con los filisteos en contra de Israel, porque los otros príncipes filisteos no confían en él, Aquís invoca al Señor de David. Dice, tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto. Desde el punto de vista de Aquís, David es un hombre íntegro. David es un hombre de palabra. Es un hombre que se ha portado bien según los intereses de los filisteos. ¿Sí? Y por eso hasta le dice, me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. ¿Sí? No he encontrado nada malo en ti desde el día que viniste a verme. Entonces vemos aquí como un extranjero, como un no creyente, tiene confianza en el rey David. Ve en David un hombre íntegro, cosa que no hizo Saúl, el ungido del Señor, cosa que no vieron sus militares ni su gente. Por eso es que David se ha desconectado de su pueblo, de Israel. Ha cometido muchas cosas que no son buenas desde el punto de vista de Dios. Pero Dios tiene paciencia. Dios está permitiendo que David conozca el otro lado. Dios está permitiendo hasta cierto punto que David exprese y saque su frustración por el rechazo del rey de Israel, el rey Saúl. Pero David se encuentra bastante alejado de Dios. Tenía la intención de enfrentar al pueblo de Israel, sabiendo que él mismo hace muchos años se ofendía cuando alguien ofendía al ejército de Israel. Fue él mismo quien dijo que el que se metía con los ejércitos de Israel se metía con el Dios de Israel y debía ser ajusticiado. Y él estaba a punto de hacer lo mismo. Por el desánimo, por la rabia que sentía al darse cuenta de que su propio pueblo lo había despreciado. Este es el Mesías según el hombre. Este es el Mesías que esperan los judíos. Un David, un rey como David, que los ponga
en la cúspide del gobierno del mundo. Pero vamos a ver más adelante cómo a Cristo, el Mesías real, el Mesías que Dios envió, el Mesías verdadero, también su propio pueblo lo desprecia y encuentra adoración y encuentra confianza en extranjeros. Vemos también cómo Dios, uno, no quería que David entrara a luchar contra Israel. Si David hubiese luchado contra los ejércitos de Israel, no hubiese podido ser su rey. Esto también hubiese marcado la vida y hubiese manchado a David, así como también lo evitó en su momento Abigail. Y era que Dios lo estaba llevando a luchar otra batalla, a luchar otra guerra. Porque mientras que David estaba aquí tratando de defender los intereses de un pueblo extranjero, de un pueblo enemigo del pueblo de Israel, como veremos en el capítulo 30, sus mujeres y sus hijos estaban siendo atacados por los amalecitas. Si él se hubiese quedado en el capítulo 29 luchando con los filisteos contra Israel, hubiese perdido a sus 2 mujeres y a sus hijos. Y esos 600 hombres hubiesen perdido a su familia. Entonces vemos cómo David está en una situación, ha llegado al límite. Pero Dios, a través de estos filisteos, a través de los príncipes de los filisteos, saben que él pertenece al pueblo de Israel. Saben que él es ungido de Dios. Y saben que al final, en el momento de la batalla, su corazón y su espíritu se iba a voltear e iba a atacarlos a ellos desde adentro. Entonces ellos, leyendo esto, sabiendo que él era el que por el cual cantaban las mujeres y hacían poesía, 1000 mató Saúl, 10.000 mató David, sabían muy bien que en cualquier momento iba a cambiar de bando y los iba a debilitar o los iba a derrotar. Entonces vemos cómo David obedece a Aquís y se va al amanecer hacia Siclag, hacia el lugar donde Aquís le había asignado para que viviera con su familia y con sus hombres y sus familias también, para la gloria de Dios. Bueno, en los textos auxiliares vamos a ver cómo algunos extranjeros, no judíos, no del pueblo de Israel, no de los parientes de Jesús, creyeron en él, lo adoraron y le dieron un puesto en su corazón que no se lo dieron muchos en Israel, no se lo dieron los que lo tenían que dar, no lo recibieron, como dice el apóstol Juan. Vamos entonces a ver Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Los sabios de Oriente, babilonios, árabes de África y reyes del Mediterráneo que no eran judíos, desde el principio de la vida de Jesús llegan para adorarlo. Dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, era judío, del mismo lugar de David, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, o sea, eran astrónomos, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Estos 3 hombres que representaban el mundo pagano, el mundo no judío, el mundo no hebreo, llegaron para adorar al rey de Israel.
Ellos lo identificaron a través de la estrella, a través de la profecía que Daniel, 500 años antes, 600 años antes, entre 500 y 600 años antes, había profetizado y les había dejado a ellos cuando estuvo Israel en Babilonia, cuando estuvieron los judíos en Babilonia. Y estos sabios de Oriente durante todos esos siglos, durante todas esas décadas, estuvieron pasando de generación en generación este conocimiento hasta que llegó el momento de la presentación, de la revelación del Mesías que venía a través del pueblo de Israel. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Falso, mentira. Quería acabarlo, porque sabía que estaba colocando en riesgo su reinado ilegítimo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Fíjense, unos extraños, unos no judíos, cuando vieron a Jesús, fíjense, de niño, no había hecho ningún milagro, no había dicho ninguna proeza, y ya los hombres del mundo, los hombres de las naciones, estaban felices y estaban adorándolo. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje, arrodillándose, o sea, en adoración, postración. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, rey, incienso, Dios, y mirra, hombre. ¿Sí? Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo aquí desde el principio de la vida de Jesús, desde el principio de la vida de Cristo, los hombres no judíos, no israelitas, no hebreos, adoraban, esperaban y estaban felices por la presencia de Jesús. Vemos cómo el mundo no judío esperaba la llegada de Jesús a través de las profecías de los profetas. Siglos antes, en el mundo había algo que se llama semilla del verbo. En cada nación, Dios había colocado una semillita del verbo encarnado en sus relatos, en sus mitos, en sus poemas. Y todas las naciones esperaban a el verdadero rey de Israel, el rey sin mancha, el rey realmente íntegro, el rey que no tenía delito. Y desde el principio, desde su nacimiento, lo aceptaron y lo buscaron. Vamos ahora a ver
otro extranjero o extranjera que también aceptó a Jesús y lo adoró. Vámonos a Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice, la fe de una mujer no judía. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. ¿Sí? Dice, ¿dónde era Tiro? Saliendo de Galilea, Jesús fue a territorio de los paganos. Algunos añaden y Sidón. O sea, estoy dando una explicación. Entonces, de allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Así era la fama del Señor. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Fíjense que es el mismo patrón. Un no judío que ante la presencia de Jesús lo adora como Dios, porque para esa época, en ese tiempo, arrodillarse delante de una persona, postrarse, es reconocerla como enviado de Dios. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro Fenicia. Ciro Fenicia. Aquí nos dice Ciro Fenicia, la región costera de la provincia romana de Siria. ¿Ok? Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Imagínense una pelea y una lucha sobrehumana. O sea, ningún ser humano podía luchar contra un demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Aquí Jesús está tratando de decirle a ella y a los que estaban reunidos, que estaban incluidos los judíos, que él primero tenía que hacer señales y prodigios para el pueblo de Israel. Y los judíos trataban a los que no eran de su nación y de su religión como perros. Por eso Jesús toma esta expresión que, aunque parece dura, está tratando de enseñarle tanto a los no judíos como a los judíos cuál era su misión en primera instancia. Ella le respondió, pero Señor, lo llama Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo la fama de Jesús, las señales y los prodigios de Jesús, sus discursos, su integridad, su forma de ser y de actuar, diferente a la de David. Diferente a la de David. Jesús no tuvo que ocultar nada. Es más, él trataba de ocultarse, pero la gente no se lo permitía. Su fama y su poder, la gloria que mostraba de Dios, llegó a ser tan grande que aún aquellos que no hacían parte de su religión y de su nación llegaron a confiar en él, incluyendo este tipo de personajes que en el primer siglo eran realmente despreciables para los judíos. Para un judío, si una mujer judía ya era bastante incómodo, ahora imagínense una mujer sirofenicia, una mujer que además tenía una hija endemoniada, debió ser para ellos bastante impura y bastante incómoda. Pero el amor de Cristo, pero la misericordia de Dios fue tan grande
que respondió a la fe de esta mujer. Esta mujer, primero, cuando llega, no llega exigiendo, ni llega tratando mal, ni nada. Se arrodilla, se postra, reconoce a Jesús como el Señor y sabe muy bien que es tan poderoso que aún sin querer, aún por migajas, aún por, relación, por cercanía, ella también podía ser bendecida. Que sí, que aceptaba que el pueblo de Israel era el principal objetivo de Jesús, pero aún estando cerca, aún estando ahí por rebote, como cuando se caen las migajas, también lo poquito que él pudiese darle para ellos era grande. Vamos ahora a ver cómo seguimos viendo dentro de los evangelios la aceptación que tuvo Jesús en el corazón de los no judíos, que esperaban y habían en el anhelo del corazón del hombre por encontrarse con el Dios verdadero. Vamos entonces a Mateo nuevamente, capítulo 8, versículos del 5 al 3. Jesús sana al criado de un capitán romano, ¿sí? Un hombre de guerra, un hombre militar, un politeísta, que los romanos tenían muchos dioses. Dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Miren la fe de este hombre. La fe de este hombre se vuelve tan importante que su revelación, revelación de fe, hace parte de la Eucaristía. Nosotros lo decimos en cada comunión, en cada Eucaristía, en cada misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Así fue la marca que dejó este hombre no judío que creyó en Jesús, que creyó en el poder de Jesús. Y él lo explica. Él explica cómo él ve y entiende el poder de Cristo. Dice: porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, que eran judíos: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente. Fíjense, de oriente venían los sabios, ¿sí? En Mateo 2. Y de occidente, de donde estaba Jesús en Israel, era la mujer sirofenicia. Fíjense cómo están interconectados estos textos bíblicos. ¿Ya? Jesús dice: vendrán de oriente, Mateo 2, y de occidente, Marcos 7, porque la mujer sirofenicia viene del oriente, de la costa del Mediterráneo, y Cafarnaúm estaba en Israel, en el centro de los dos puntos.
y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y ese comer es la Eucaristía celestial. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo la experiencia que tiene la gente, sobre todo los no judíos, que no tenían tantos prejuicios para aceptar a Jesús. La presencia de Cristo, sus milagros, sus signos, sus enseñanzas, marcaban a los hombres y mujeres que los recibían. Para un no judío, ver a este hombre hacer tantas cosas que solo Dios era capaz de hacer, era algo maravilloso, era algo que les daba fe, era algo que les daba esperanza. Sabían que se estaban enfrentando a cosas que sobrepasaban sus límites humanos. El centurión romano podía mandar a 100 hombres, podían hacer esos 100 hombres muchas cosas, pero él no podía con su autoridad reprender la enfermedad de su criado. La mujer sirofenicia de pronto podía ser una mujer acomodada, una mujer con muchas propiedades, con un esposo rico, pero no tenía el poder para liberar a su hija de el poder del demonio. Y encuentran en este libertador, encuentran en este rey de Israel, en este hombre íntegro, en este hombre que está luchando durante 3 años las batallas que la humanidad había perdido por siglos, por milenios. Y Jesús lucha en nuestras batallas. Y Jesús nos muestra la luz y nos trae la sanación y nos libera del demonio. Y esto encanta a los seres humanos que no tenían tanto prejuicio y que no se habían formado en sus corazones y en sus cerebros un Mesías como David, guerrero, matón, como sus antepasados, tramposo. Y no es que yo quiera hablar del rey David, porque el rey David tuvo muchas cosas buenas y las veremos más adelante. Pero David no es el prototipo de Mesías que el Señor había prometido a través de los profetas. Ese hombre es Jesús. Para terminar, vamos a ver cómo ya no un centurión romano, sino el mismísimo gobernador de la provincia de Judea defiende a Jesús para evitar su muerte, pero no lo consigue. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Dice: Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Empezamos con los sabios de Oriente buscando al rey de los judíos en su nacimiento. Y acabamos viendo cómo el hombre que representaba el imperio romano en Judea le hace la pregunta al propio Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato:
¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjense que la pregunta que hace David a Aquís en el capítulo 29 de Primera de Samuel es: Su Majestad, ¿qué he hecho para que no me dejes combatir tus enemigos? Y aquí es Pilato quien le pregunta a Jesús: ¿qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Así como David tenía 600 hombres a cargo. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, fíjense, los judíos serían en el capítulo 29, serían los príncipes filisteos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, un extranjero que al rey de Israel le dice a quienes lo están acusando: yo no he hallado delito, ningún delito en este hombre. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo a Jesús le pasa lo mismo que a David. Vamos viendo en estos capítulos cómo hay un paralelismo entre la vida de David y la vida de Jesús, pero con desenlaces diferentes y viendo los caracteres diferentes. Vemos cómo David es un tipo de rey, tramposo, mañoso, que en algún momento abusa de su poder para obtener lo que quiere, engaña, mata. Mientras que vemos que Jesús dura 3 años de su vida, sus últimos 3 años de su vida, haciendo señales, prodigios, sanando enfermos, liberando endemoniados, curando leprosos, alimentando a multitudes, trayéndonos la verdad, como se lo dice a Pilatos. Yo he venido a traer la verdad, yo he venido a traer el reino de Dios. Por eso mi reino no es como los de este mundo. Por eso las reglas de juego de mi reino son diferentes, porque no juegan a lo que juegan los reinos de este mundo. Vemos cómo Jesús y David, aunque son reyes de Israel, no son modelos parecidos, son modelos muy distintos. Y para eso estamos aquí, para hacer un estudio, para enamorarnos de Jesús y para entender nuestra fe y en quien hemos depositado a través del bautismo, nuestros padres y nosotros mismos, nuestra esperanza en el Señor y en el Dios Rey de Israel. Para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.